Buenos y buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. En un momento vamos a iniciar con esta conferencia tan interesante. El domingo tuvimos un ejercicio de participación ciudadana, de cual les queremos agradecer el apoyo a todos en el presupuesto participativo. Los resultados oficiales estarán listos a partir del viernes o del lunes siguiente. Por el momento nos honra que hayan participado con nosotros. Primero pues fue domingo, un día inhábil y pues que fue todo así muy rápido, ¿verdad? Entonces estamos muy agradecidos de la situación. Y en el mismo tema de la participación ciudadana, hoy recibimos aquí al doctor Vargas, ¿sí?, que de parte de el director Mario Alberto Duarte Bustillos, que ahorita está en una reunión en la ciudad de Chihuahua viendo la acreditación de los programas para el siguiente año y la creación de nuevos programas de estudio, y muy preocupado por la educación cívica de los estudiantes, la participación ciudadana. Se ha logrado aquí la relación, la comunicación aquí con el ponente que viene el día de hoy, y pues queremos agradecer su presencia, su tiempo, su disposición y sobre todo su expertise en el área. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a ceder la palabra aquí a la maestra, la coordinadora del área de Administración Pública y Ciencia Política de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para hacer la presentación pertinente de esta conferencia. Y más que conferencia, pues es una charla. Siéntanse en confianza para resolver las dudas y situaciones que se presenten durante este ejercicio de participación y promoción de la participación ciudadana. Entonces cedo el micrófono aquí a la maestra Sandra Vanessa. Hola, buen día, bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un honor estar en este momento aquí presentando a nuestro ponente, y me voy a dar inicio con su semblanza. Alberto Vargas es director de Inner Institute e investigador de la Universidad de Anáhuac, México. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, en España. Es máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, España. Es máster en Educación por Universidad de Villanueva, en España. Además cuenta con maestría en Políticas Públicas por el TEC de Monterrey y es licenciado en Ciencia Política por el TEC de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es nivel 1, de la Asociación Mexicana de Filosofía. Es editor de la serie Philosophical Anthropology de editorial Bloomsbury en Estados Unidos. Ha sido visiting scholar en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Es profesor invitado a universidades en Kenia, Perú, Ecuador, Honduras y Colombia. Además, es autor de diferentes libros como Genealogía del Miedo, un estudio antropológico de la modernidad, Ser y Don, una teoría antropológica del juego, y En busca del cuerpo personal, más allá de la naturaleza y la subjetividad. Ha sido profesor y directivo de universidades por más de 20 años y es asesor de empresas, gobiernos y centros educativos. Él es, además, está casado. Bienvenido, Alberto. Es un placer que Bien, si les parece empezamos. Gracias por su paciencia, gracias antes que nada a la USEM, a la Unión Social de Empresarios de México, que junto con la Universidad Autónoma de Chihuahua pues nos invita a tener este coloquio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo propiamente no soy un analista político, soy politólogo como muchos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes son
estudian, buscan ser politólogos? Alce la mano, por favor. Nadie. ¿Cómo es posible? ¿No estamos en la Facultad de Ciencias Políticas? Bien, pues seguramente todos sus perfiles profesionales tienen que ver de algún modo con el problema político. Y si no, el problema político es un asunto precisamente que es relevante para todos. Lo primero que quisiera es preguntarles, ¿quién de ustedes tiene credencial para votar? ¿En orden? Y van a salir a votar. Por favor, alcen la mano con toda libertad. Bien. Bien, pues los felicito, muchas gracias. ¿Quién de ustedes pertenece o aspira a pertenecer a un partido político? Alce la mano, por favor. No más de 5. Bien. Bien, pues muchas gracias. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer no es un ejercicio de análisis político. Lo que abunda en la prensa mexicana hoy en día es el análisis político. Y el análisis político va muy vinculado con lo que se llama prospectiva política. Es decir, la capacidad que tenemos de analizar la situación y hacer una proyección de lo que va a pasar. Hoy en día hay mucha futurología en la política. Nos encontramos los medios de comunicación infestados de analistas políticos que nos dicen lo que va a pasar. Y eso, pues, tiene sentido porque el hombre es capaz de proyectar. Es una de las capacidades que tiene el ser humano, de prever el futuro, de adelantarse al futuro en la medida en que hace un análisis de la situación, ya sea la situación familiar, la situación en una empresa, en una organización, la situación en una universidad. Uno puede proyectar. Sin embargo, si uno abusa de la proyección, que es nuestra situación hoy de la democracia en México, demasiada proyección, demasiado análisis y demasiada futurología, entonces, ¿qué es lo que se pierde con eso? Se ganan muchas cosas porque uno puede prever, y prever es muy positivo. Si ustedes prevén lo que viene para ustedes en los próximos 5 años, les permite manejar la situación y optimizar y eficientizar su vida en esos próximos 5 años. Esto es muy válido. Sin embargo, si uno exagera el análisis, y en este caso el análisis político, entonces, si bien se ganan muchas cosas, la pregunta es, ¿qué es lo que se pierde? Y lo que se pierde, fundamentalmente, es algo central y neurálgico para la democracia, que es la libertad. Cuando uno proyecta demasiado, entonces ya no está abierto a la contingencia de la vida misma. Ya no está abierto a las novedades y a los resultados. Yo les puedo decir, piensen ustedes en un gran cambio social en la historia mundial, un gran cambio social, un gran cambio político. Pues uno de los paradigmáticos en la historia es la Revolución Francesa. Y meses atrás, meses antes de la Revolución Francesa, de que estallara la Revolución Francesa, nadie se imaginaba que eso sucedería. Es decir, fue altamente sorpresivo. Los cambios sociales no se proyectan, sino que son altamente sorpresivos. Oye, ciertamente había condiciones para que eso sucediera, pero nadie en la calle se imaginaba que eso iba a suceder. Se gestó de pronto, fue un estallido de libertad. Nos puede gustar o no, podemos criticarlo o no, pero fue algo inédito, algo insospechado, un cambio, un giro en el curso de la historia. ¿Qué significa libertad? Cambiar el curso de la historia. Cuando tú no tienes libertad, es porque eres incapaz de cambiar el curso de tu propia historia. Estás como atrapada, estás como atrapado. Es decir, ya sé a dónde voy. Estoy siguiendo el camino que todo mundo está siguiendo. Son caminos trillados. ¿Me siguen o no? Son caminos trillados. O sea, voy por este camino, ya sé lo que va a pasar.
Y esto es un problema porque la libertad entonces se oscurece y el futuro carece de sentido. Posiblemente el problema más relevante para las elecciones que se avecinan es la indiferencia. Posiblemente ese es el problema más relevante. Podríamos decir muchos problemas sobre estas elecciones. Si yo me pongo, si empiezo a hacer un ejercicio con ustedes y empiezo a preguntar, oye, ¿qué problemas detectan para estas elecciones? ¿Qué problemas detectan de la democracia en México? Pues no acabamos. Tenemos un sinfín de problemas. La manipulación de los medios, la saturación de información, la complejidad del sistema político, la alta tecnificación de los procesos, el desmoronamiento de las instituciones, principalmente del Instituto Electoral, la saturación de información contrapuesta, una serie de problemas muy grandes que no es fácil resolver. Me parece a mí que estamos ante una emergencia política. Una emergencia política. ¿Qué significa emergencia? ¿Qué significa emergencia? Emergencia tiene posiblemente dos sentidos. Por un lado, es un estado de alerta, ¿no? Si ahora empieza a sonar la alarma en esta universidad, pues estamos en una emergencia, suponiendo, Dios no lo quiera, que se está incendiando la biblioteca, aquí al lado. Estamos en una emergencia. Una emergencia significa que los recursos son insuficientes para el problema. Un modo de describir a un ser político, a un ser humano, a una persona, es como un resolvedor de problemas. Todos nosotros somos resolvedores de problemas. Algunos resuelven problemas más relevantes y otros menos relevantes, pero todos estamos continuamente resolviendo problemas. Y uno se pone a prueba como persona, como profesional, como analista, como comunicador, como politólogo, en la medida en que es capaz de resolver un problema. Si ustedes aspiran a, terminando la universidad, a ser contratados, pues entonces es válida la pregunta en la entrevista de reclutamiento: oye, ¿tú qué problema eres capaz de resolver? ¿Tú qué problema? Me acuerdo cuando me contrataron por primera vez, mi primer trabajo, y después de unos meses voy con mi jefe y le digo: oye, tengo este asunto. Y me dice: atención, yo te contraté para resolver problemas, no para que me los traigas a la mesa. Uno siempre tiene que preguntarse: oye, ¿yo qué problemas soy capaz de resolver? Si no tienes claro eso, estás en una especie de crisis. Estás en una especie de crisis. ¿Cómo podríamos definir crisis? Para saber, ¿cómo puedes saber tú si ahora mismo estás en una situación de crisis? Me parece que se puede decir lo siguiente: cuando alguien no sabe qué es lo que le corresponde hacer, que si no lo hace él o ella, nadie más lo va a hacer por él. Repito, cuando alguien, piénsalo para ti, cuando alguien no sabe qué es lo que le corresponde hacer, que si yo no hago, nadie más va a hacer por mí. Es una situación de crisis. ¿Se entiende? Y entonces te pregunto, pregúntatelo tú ahora mismo: ¿qué es lo que te corresponde hacer a ti, única y exclusivamente a ti? Oye, no sé qué es lo mío. Estás en crisis, te lo puedo decir, porque entonces eres sustituible. Te cambiamos, te cambia tu novia, te cambia tu novio, te cambia quien te emplea, te cambia tu profesor. Si no hay algo que tú aportas hoy aquí, entonces eres sustituible. Me da igual si estás tú o tú o tú o tú. Estás en crisis. Es decir, no eres libre, no hay algo que tú estás aportando a la realidad. Y por lo tanto no hay cambio social, no hay cambio político. Si no hay algo que yo aporto, pues entonces lo que tenemos es sociedades altamente masificadas, sociedades dormidas.
Hoy tenemos, como parte del problema democrático, sociedades dormidas, o lo que es lo mismo, atolondradas. Atolondradas. Pongan atención ahora mismo a esta aula y revisen, voltéense a ver, ¿cuántos tienen un celular en la mano ahora mismo? Habla del grado de atolondramiento, es decir, no sé yo por qué estoy aquí. Y a veces puede ser válido, puede ser válido. No tiene sentido estar aquí. Pero entonces estás perdiendo tu tiempo. Te hace falta libertad. Ya sea libertad para marcharte, o libertad entonces para descubrir qué es lo que te corresponde hacer a ti ahora mismo. Que si no haces tú, nadie más va a hacer por ti. Es un síntoma de la emergencia. Cuando tenemos una emergencia, significa que no tenemos los recursos para resolver un problema, que faltan recursos, que el problema es más grande que los instrumentos o los agentes para solucionarlo. Si hay una emergencia sanitaria, por ejemplo con la pandemia, ¿qué significa emergencia sanitaria en ese sentido? Que los agentes resolvedores de problemas, es decir, en este caso los médicos, los enfermeros, etcétera, todo el sistema sanitario se muestra insuficiente ante el problema, y por eso es una crisis, una emergencia, ¿se entiende? Hoy estamos en una emergencia, en una crisis política. Es decir, los agentes están atolondrados, dormidos. Y entonces no hay quien resuelva el problema. Como diría Mafalda, paren el mundo que me bajo. Es decir, esto no tiene solución. Hay unos teóricos, unos politólogos de las últimas décadas que a mí me resultan especialmente interesantes para valorar cuál es nuestra situación histórica, que es la escuela de Frankfurt. ¿Les suena la escuela de Frankfurt? Los teóricos de la crisis, los teóricos de la crisis, es decir, quienes se han puesto a pensar la situación de crisis. Por ejemplo, se dice que el intelectual, la cabeza más potente hoy en día, esto es lo que se suele decir, ustedes pueden estar de acuerdo o no, es lo que se dice, y algo de sentido tiene. Se dice que es Jürgen Habermas. ¿Quién ha escuchado hablar de Jürgen Habermas? Bueno, pues esto nos dice un poco la situación en la que estamos, ¿no? El intelectual más potente en vida, insisto, podemos estar de acuerdo o no. Y este señor dice, el problema de nuestra situación histórica, o sea, nos va a decir en qué consiste la emergencia, la crisis en la que estamos. Dice, el problema de nuestra situación histórica es de una complejidad inabarcable. ¿Qué significa esto? No sé si te ha pasado que tu novio o tu novia te dice, ¿sabes qué? He estado pensando en nosotros. Y no eres tú, soy yo. ¿Le suena esto? No eres tú, soy yo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que te está diciendo tu novia, tu novio, lo que sea, tu amiga, lo que tú quieras? Que el problema no tiene solución. O sea, no hay algo que tú puedas hacer para resolver este problema. No hay algo. Porque el problema no eres tú, soy yo. Es decir, el problema es nuestra relación. Tendrías tú que ser otra, tendrías tú que ser otro, para que entonces haya relación. O sea, no te está diciendo, el problema no es objetivo, ¿se dan cuenta? ¿Qué significa objetivo? Que está ahí enfrente, que uno lo pueda agarrar y resolver. Hemos dicho que el hombre, la mujer, es un resolvedor de problemas. ¿Cuál es el problema que tú sabes, que tú puedes, que tú eres capaz de resolver? Esto es una pregunta. Si no tienes respuesta, si hoy no me das una respuesta, sobre todo si no te la das a ti misma, a ti mismo, pues podemos sospechar que estás en crisis, que estás adormilada, que estás dormida, que estás atolondrado.
El problema no eres tú, soy yo. Es decir, no tiene solución el problema. Pues de algún modo es lo que está diciendo Habermas a nuestra sociedad contemporánea. El problema no tiene solución. Es bastante desesperante si se dan cuenta. O sea, si esto me dice Nancy, mi esposa, pues entonces cierra y vámonos, como decíamos, como Mafalda. Para en el mundo que me bajo. O sea, no hay modo como resolver esto. Pues la democracia mexicana, y en buena medida la situación global, es muy compleja. Se ha tornado muy compleja. No es fácil resucitar la democracia. Es decir, hay ciertos síntomas, hay una emergencia política. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Hay ciertos síntomas en la dinámica política que no nos permiten enfrentar el problema. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un problema sin solución? Pues entonces cierra y vámonos. Es Mafalda. Mafalda es muy poderosa, ¿eh? Si ustedes quieren saber de política, de vida social, de comunicación, Mafalda Quino es un maestro de todo esto, ¿no? Bien, pues cierra y vámonos. Es decir, no me interesa, me alejo. ¿Por qué hoy tanta gente da un paso atrás, 2 o 3 pasos atrás? En términos políticos, ¿por qué no nos interesa la política? Porque no vemos por dónde. Este es el tema. Y claro, si uno no ve por dónde, pues entonces se retira. O sea, si tu novia te dice, no eres tú, soy yo, o tienes una enfermedad mental, es decir, te obsesionas, te tornas tóxico o tóxica, es decir, te obsesionas con él o con ella, o entonces dices, nos vemos. Esto sería el sentido común, como Mafalda. Sin embargo, estamos en una emergencia, decimos. Es decir, no hay recursos o agentes suficientes para resolver la problemática. Hay una emergencia política. Este es un diagnóstico más o menos generalizado. Estamos ante una emergencia política. Pero emergencia, atención, tiene otro sentido, otro matiz, otra peculiaridad de emergencia. ¿Qué significa emergencia? Emergencia significa que hay algo que está emergiendo. ¿Me siguen o no? ¿Allá atrás me siguen? Hay algo que está emergiendo. ¿Qué significa algo que está emergiendo? Como una especie de fuente, como una especie de volcán. Cuando hay una emergencia, hay algo que está emergiendo. Lo que pasa es lo que pasó con la Revolución Francesa en buena medida. Había una emergencia en doble sentido. El cambio social de ordinario se gesta en una situación de emergencia. No necesariamente, pero de ordinario se gesta. La emergencia política es una gran invitación al cambio. Porque hay algo que se está emergiendo. Y lo que está emergiendo, de ordinario, no se detecta. Porque uno está atolondrado con el otro sentido de la emergencia. ¿Me siguen? Hoy estamos un poco así. Estamos como atolondrados por el otro sentido de la emergencia, que entonces no nos damos cuenta de lo que está emergiendo. Estamos en una emergencia política. Y esa emergencia política me parece que tiene estas características. Primero, es altamente sofisticada. ¿Qué significa sofisticado? ¿Quién me dice? Alcen la mano. ¿Qué significa sofisticado? ¿Quién se anima? Sofisticado, ¿a qué le suena? Venga, gracias. Una situación que es compleja. Compleja, difícil de resolver. Bien, ¿alguien más? Que tiene varias variables. Muy bueno. Multifactorial. Muchos factores moviéndose simultáneamente, ¿no? Complejo, multifactorial, difícil. ¿Alguien más? Sí. Que puede ser fácil o difícil para... Claro, no sé, o sea, por un lado se presenta como muy fácil, ¿sí? Pero cuando uno se interviene en la realidad, se da cuenta de que es muy difícil.
Es cierto, es decir, con frecuencia en una situación sofisticada, uno cree que es muy fácil. Piensen ustedes cuando tienen, si aquí no hay gente de sistemas, ¿qué pasa cuando tu computadora no está funcionando bien? ¿Qué es lo que hay que hacer? Reiniciar, ¿no? Este es el ciudadano común, cuando tu computadora, si tú no sabes de tecnología, pues entonces lo que quieres es reiniciar. ¿Qué significa? Que la situación es altamente técnica, y cuando la situación es altamente técnica, empezamos a buscar soluciones facilonas, bobas, simplonas. Cuando tú tienes una relación con tu novio, con tu novia, y se torna complejo, se torna muy sofisticado, entonces uno busca soluciones facilonas. Y claro, cuando uno busca soluciones facilonas a los problemas gordos, ¿qué es lo que sucede? Dicen los sociólogos. Sobre todo esto lo han trabajado mucho los sociólogos franceses. Surgen los daños colaterales. Side effects. Collateral damage. Entropía social. O sea, uno va generando más problemas continuamente. Al buscar soluciones fáciles a los problemas, uno genera entropía. Va generando más problemas. Y entonces la situación se hace más sofisticada, más densa, más multifactorial, más compleja. ¿De acuerdo? Pues la situación política hoy es muy sofisticada. ¿Qué significa en este sentido sofisticada? Muy difícil de entender. Tiene demasiados factores. ¿Quién se hace cargo de la complejidad? Solo piensen en el sistema político. El sistema político es una gran arquitectura. O sea, uno necesita dedicarse de vida a entenderlo, a entender todos los factores, los grupos, los distritos, las fuerzas, los grupos de poder, los medios masivos, cómo interactúan unos y otros, cómo se organiza el espectro, qué tendencias son las que mueven, cuáles son los intereses que gobiernan, cuál es la sociología del ciudadano, etcétera. O sea, demasiados factores. Claro, si uno tiene demasiados factores, entonces puede tener la tentación de dar un paso atrás. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen allá atrás? Dar un paso atrás. Es parte de la emergencia política. Primero que nada, muy sofisticada. Muy sofisticada. Segundo, nuestra situación política hoy es monopólica. ¿A qué me refiero con monopólica? ¿Por qué la situación contemporánea hoy es monopólica? Porque pensamos que solo la clase política es la que hace política. Y esto claro que pone en crisis a la democracia, porque la democracia es el gobierno popular, el pueblo gobernando. Piensa que tú tienes una empresa, tú eres el patrón, el dueño de la empresa, y de pronto tu director, tú contratas un director y todo tu staff, y de pronto tu staff se te trepa. ¿Qué pasa si tu staff se te trepa encima? Pues perdiste tu empresa de algún modo. O sea, tienes la necesidad. Hoy se piensa, piensan los funcionarios públicos y con ellos los políticos, piensan que son los que exclusivamente los que tienen el monopolio de la política. Que solo ellos pueden hacer política. Y que si tú quieres hacer política, tienes que entrar en sus filas. Claro, si uno quiere entrar a un partido político, viva la libertad. Cada uno tiene su camino y es el reto de cada uno descubrirlo. Pero de ahí a pensar que para hacer política tienes que meterte a un partido político, se llama inflamación mental, es una enfermedad. Es una patología política, una inflamación. Es una especie de demencia política. Que solo hay unos tipos que pueden hablar de política
y solo hay unos tipos que pueden ejercerla. Hay un monopolio. Hay una especie de monopolio de la política hoy. Por otro lado, ese monopolio nos conduce a pensar que nosotros somos un recurso. Y esto tiene que ver mucho con los jóvenes. Díganme ustedes si no. Pero no solo con los jóvenes, sino con todo mundo. Pensamos que nos utilicen. Es decir, que solo vienen con nosotros cuando toca la elección. Pensamos que nos utilizan, es decir, que somos un recurso político, los jóvenes. Y claro, a nadie, y menos a los jóvenes, nos gusta ser utilizados, porque el ser utilizado es una especie de prostitución. O sea, a nadie le gusta ser prostituido. ¿Qué significa prostitución? Perdónenme lo grotesco de la expresión. Te uso una vez al mes. Es decir, no hay una relación estable entre tú y yo. ¿Se ve? Sino que accedo a ti solo por un asunto parcial, que no necesariamente es el sexual. Puede ser el económico, ¿no? Cuando tú solo acudes a tus padres para pedir dinero, es una especie de prostitución. Cuando un amigo solo acude contigo para que le ayudes a estudiar, para pasar un examen, es una relación de prostitución, es una relación tóxica, es una relación dominante, parcial. Uno se estupidiza cuando entra en ese tipo de relaciones. No hay que permitirlas, a veces se dan, pero uno tiene que adquirir conciencia y entonces despertar. Hay un reto contemporáneo de awake. Decíamos que estamos dormidos, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejercicio, ayúdenme. Vamos a aplaudir todos, por favor. Venga, aplaudan fuerte, con todo. Bien, bien. Gracias. Bien, muy bien, muchas gracias. Estamos ante el reto de despertar. Entonces, no solo de despertar, de abrir los ojos, o este tipo de salas son muy peligrosas porque estamos muchos y se siente, ¿no? Respiren, a ver. Hoy la gente ni siquiera sabe respirar. Ni siquiera sabe respirar, es síntoma de cansancio, ¿no? Respiramos, los jóvenes respiramos como los abuelos, así. No hay. Sancho, usted ¿saben lo que pasa cuando uno fuma, no? Los pulmones empiezan a ser pequeños. Pues hoy la gente sin fumar tiene pulmones pequeños. Es decir, está dormido. Cuando uno duerme, respira muy suavemente, ¿verdad? No se inflan los pulmones. Cuando uno está corriendo, está todo oxigenado, ¿no? Bien, pues hoy nos hace mucha falta. Hay un awake que está pendiente. Que es el político, el ciudadano. Es decir, la capacidad que tiene cada uno de nosotros de despertar. Los griegos se encontraron en una situación así, en una especie de emergencia política. No somos los primeros. Hay muchos momentos históricos, muchos momentos estelares en la historia donde el hombre, las sociedades, se enfrentaron a emergencias políticas. Y podría decirse que la democracia, si tú tienes algún interés en la democracia, podría decirse que la democracia nació en Grecia. O sea, los que saben de democracia, siempre cuando tú quieres saber algo, hay que ir a las fuentes, no quedarte en lo superficial, hay que ir a las fuentes. O sea, ¿quién inventó? ¿Quién propuso? ¿Quién fue el primero que lo dijo? Porque de ordinario, el innovador, el inventor, el origen, es el que más sabe del asunto. No sabe todo, pero es el que más sabe, porque es el primero que lo vio, se llaman visionarios. Hay en la historia una especie de visionarios. ¿Hay algo en lo que tú seas visionaria? Claro, en el adormilamiento es difícil ser visionario. Se torna muy difícil porque el dormido no ve nada. No ve nada. Pues los visionarios en la democracia, podríamos decir que son los griegos.
los que son visionarios. Y visionario, en este sentido, los griegos no significa que vivían la democracia a plenitud, sino que fueron los primeros que lidiaron con ella, que se la tomaron en serio. Política viene de polis, ¿no? Lo sabemos. Política viene de polis. La polis griega. O sea, son los primeros que organizaron toda su civilización, toda su ciudad, incluso arquitectónicamente, para la política. O sea, organizaron todo. ¿Qué significa? Hicieron toda una cultura política. Todo está organizado en torno a la política. Y entonces se enfrentaron continuamente a crisis. ¿Y qué significa crisis política en Grecia? ¿Qué significa crisis política en la Grecia antigua? Significa el gobierno de los sofistas. Esto es lo que significa crisis, emergencia política en Grecia. Decíamos ahorita que nuestra situación democrática en México es altamente sofisticada, ¿verdad? Sofisticado viene precisamente de sofista. ¿Qué es sofista? ¿Quién me dice? Venga. Gracias. Lo que tengo entendido en la cultura griega era de ese tipo de escuela que era capaz de debatir ambos puntos de un argumento. O era una de las prácticas que ellos hacían, era por ejemplo estar en un debate, debatir ese punto y después contradebatir ese mismo punto que ellos hicieron, quizás pues la Buenísimo comentario, muchas gracias. Lógica y retórica, ¿se fijan? O sea, el afán de rebatir, un uso muy técnico del lenguaje. Hay gente que tiene una especie de lengua de serpiente, ¿no? O sea, que usa el lenguaje de tal modo que te atolondra. Ya sea que te atolondra, que te duerme, o que te deja como venadito. Aquí en Chihuahua, yo que soy de Chihuahua, hace mucho que me fui de aquí, pero soy de aquí nací, y aquí crecí, y aquí me educaron. Pues en Chihuahua, como en todo el norte del país, se practica un tipo de cacería. Y ese tipo de cacería a veces se le llama lamparear. Sale la gente en sus pick-ups, en sus jeeps, con sus faros. ¿Quién ha ido de cacería? ¿Alguien ha ido de cacería alguna vez? Bien, pues hay que salir al campo, ¿eh? Estamos en ese reto. Si uno está demasiado enchufado aquí, no se ve el universo. ¿Quién de ustedes ha visto un cielo estrellado? Pero estrellado, ¿eh? En las ciudades no se ve el cielo estrellado. Si ustedes me dicen, yo lo vi, bueno, les voy a decir una cosa. Yo que soy de Chihuahua sé lo que significa dejar de ver el cielo estrellado. Ahora vivo en la ciudad del terror, en la Ciudad de México, ¿no? Y ahí no se ve el cielo estrellado. Ahí lo que se ve es el polvo y no se ve el horizonte. Pero Chihuahua se caracteriza por tener un cielo agresivamente azul. Y eso vale mucho. Uno no lo valora, no lo considera, pero esto es muy valioso. Y tiene que ver mucho con la política, aunque no lo crean. Ver el cielo estrellado. ¿Cuántos de ustedes han estado en medio de un bosque, en silencio, viendo un cielo estrellado? Alcen la mano. Hay que hacerlo. Estas son las experiencias. Oye, el mundo busca experiencias, ¿no? Pues yo les puedo decir que los jóvenes hacemos política en medio de un bosque frente a un cielo estrellado, porque es el momento en el que se es libre, se experimenta sensorialmente la libertad. Y para hacer política, ser político es directamente proporcional a la libertad. Cuando uno está dormido, atolondrado, perplejo, no puede hacer política. Hoy no se puede hacer política porque hay demasiado atolondramiento, demasiado venadeo, que esto es lo que quería explicar con la cacería. La cacería, aquí por ejemplo, abunda el venado cola blanca, ¿no? La cacería se venadea. ¿Qué significa venadear o lamparear? Pues lo mismo que pasa a veces en un antro. Uno va a un antro y a uno lo lamparean, ¿no? Lo venadean. ¿Qué significa eso? Pues que tienes demasiados inputs, demasiada exposición, que te quedas como perplejo.
no sabes cómo reaccionar. Entonces, estás en un estado estupidizante. Piensen ustedes las bebidas de los antros, pues son cocteleras. ¿Y qué significa cocteleras? Pues que buscan un impacto de golpe, ¿no? Shot, pum, perla negra, pum, 1, 2, pum, y ya uno está perplejo, está venadeado, está atolondrado, y ya de ahí, pues lo que tú quieras. ¿Se ve? Esta es nuestra situación histórica también en la política. Hay una especie de venadeo, demasiado impacto, pum, 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 pum. Cuando uno está demasiado en pantallas, hoy está estudiado, antes no se sabía, aunque el sentido común lo dice. Cuando uno está demasiado tiempo en pantallas, está venadeado. ¿Qué significa venadear entonces en la cacería? Pues que salen los jeeps, salen las pick-ups, y cuando ven a la presa, a un jabalí, a un venado, encienden las luces con toda la fuerza. Por ejemplo, aquí para filmar la conferencia me están venadeando. O sea, tengo yo, ustedes no lo ven, pero yo tengo aquí un flachazo que no me permite mirarlos a los ojos como me gustaría. Claro, un venado cuando lo lamparean, una liebre, ¿qué pasa con él? ¿Quién me dice? Se queda fijo, ¿no? Ahí está el venado. Y entonces uno tiene algunos segundos, algunos minutos para sacar el rifle, apuntar y disparar. Claro, en esas condiciones es muy fácil cazar. En el antro es muy fácil cazar, ¿lo saben o no? ¿Sí o no? Es muy fácil cazar, basta con que uno vaya lampareando. ¿Lo ves o no? Uno tiene que ir lampareando, echando flachazo. Pues hoy en la democracia así somos como venaditos y estamos todos lampareados. Claro, el venado, casen ustedes un venado a cuchillo limpio. Esto es muy altamente retador, porque el venado es libre y su libertad de movimiento te supera por todas las esquinas. No lo agarras. Caza tú a una persona de categoría en la universidad. Es muy difícil. Caza tú a alguien que piensa en libertad. Eso es muy difícil. Si tú aspiras a tener una relación con alguien libre, eso es muy difícil. Lo normal es tener relación con gente patologizada, venadeada, enferma, atolondrada, dormida. Y así cualquiera. Pero al mismo tiempo así nos va. Son relaciones pobres, son relaciones vulnerables. Bien, pues así estamos en la democracia. Decíamos, los sofistas son los que venadean. Es decir, hay demasiada retórica, demasiado recurso lingüístico y poca exposición de lo verdadero. Cuando hay demasiado recurso lingüístico significa que hay ruido. Hay mucho ruido. Ahorita, antes de empezar la conferencia, hemos hecho un acto de silencio, ¿sí o no? Vanessa y los organizadores ustedes no piensen que se acabó la batería del micrófono, estaba previsto. No se crean, estaba previsto, ¿no? Que tuviéramos un momento de reflexión. Quien no es capaz de estar en silencio, por eso les decía, ¿dónde se hace política los jóvenes? En los espacios de silencio. Por ejemplo, la universidad. La universidad es un gran espacio político. Un gran espacio político, pero en sentido profundo. Es decir, donde se puede pensar en los problemas sociales. Allí en la calle y en tu celular no se puede pensar porque estás atolondrado. Estás estupidizado, estás venadeada. Y entonces el venado lo único que puede, ¿qué es lo que no puede hacer? Pensar, está perplejo. Es víctima. Es presa fácil, ¿se ve? Su libertad está anulada. ¿Y cómo se anula la libertad? Dicen los griegos. Son los sofistas los que anulan la libertad, porque los griegos comprenden la política y la libertad como un binomio, como una relación solidaria. No hay política si no hay libertad. La política es directamente proporcional a la libertad, y la libertad es interior.
es de pensamiento. Pero si uno vive abocado hacia afuera, entonces no piensa. La gente que no tiene mundo interior no piensa. Es lo que los griegos llaman, es una palabra griega, el idiota. Surge el idiota. El idiota es el ser más apolítico que existe. El imbécil. Claro, una sociedad de idiotas y de imbéciles es muy fácil de gobernar, de controlar. Pero una sociedad de seres libres, esto es muy difícil. ¿Quién se atreve a gobernar seres libres? ¿Quién se atreve a tener una relación personal con alguien que es muy libre? No es fácil. Una chica inteligente, es decir, que tiene mundo por dentro, no se deja lamparear. No se deja lamparear. Lo mismo un chico, obviamente. Es decir, no resulta presa fácil. Dicen los griegos, el problema de la democracia es la cultura sofista. Y hoy vivimos en una cultura sofista, altamente tecnificada. Cuando la sociedad es altamente tecnificada, ¿cómo va la gente vestida al antro? ¿Así como vienen ustedes ahora? No, sino altamente tecnificada. Es decir, todo súper calculado, ¿sí o no? Está altamente tecnificado. Y las bebidas altamente tecnificadas. Y la música altamente tecnificada. Y la luz altamente tecnificada. Y entonces uno está lampareado. Cuando la realidad se torna altamente tecnificada, sofisticada, entonces es síntoma de emergencia política, de crisis. Sin embargo, hay una especie de maestro, porque eso es lo que era, un maestro, que se enfrenta a la crisis política de Atenas con toda la fuerza. Pareciera que es un sofista, pero no, los griegos le llamaban filósofo. Y lo que estamos haciendo ahora es un ejercicio no de análisis político, sino de filosofía política. Es lo que estamos haciendo ahora juntos. ¿Qué significa eso de filosofía política? Pensar la política, pensar la democracia. Porque cuando uno piensa, no se queda en lo superficial. En el antro, ¿dónde se queda uno? En lo superficial. Oye, es que voy al antro porque busco tener una conversación súper profunda. Eres un idiota. No sabes qué estás haciendo. O sea, hay que ser imbécil para ir al antro a buscar una gran conversación, ¿no? Vas a encontrar ahí a alguien libre y pensante. No digo que no sea, cuando yo voy al antro, no digo que no sea libre y pensante, pero la libertad y el pensamiento no se ponen de manifiesto. No se ponen de manifiesto en el antro. No va a brillar la libertad y el pensamiento. Mira, te la pongo fácil. La Ciudad de México. Allá arriba están las estrellas, no te quede duda. Pero no se ven. ¿Lo entiendes o no? Tú ve a la Ciudad de México y no creas, hay que ser imbécil, pero somos imbéciles. Hay que ser imbécil para pensar que el cielo desapareció, que las estrellas ya no están ahí. Pero el chilango promedio, con todo respeto para mis ahora compatriotas, yo me incluyo, porque yo me incluyo, piensa sin darse cuenta sutilmente que no hay cielo estrellado. Es decir, va bajando su horizonte. Cuando tú estás muy lampareado, después piensas que no hay gente inteligente y libre. Cuando estás muy lampareado, piensas que no es posible el cambio político y el cambio social. Porque estás muy lampareado, crees que ya no hay modo. En México, los griegos tienen una palabra, idiota. Los mexicanos tenemos otra, ustedes lo saben, ¿no? O sea, estás fuera de órbita. Estás fuera de órbita. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen allá atrás? Pues dice, este señor es Sócrates.
Sócrates. Sócrates escribe, bueno, no escribe, lo escribe Platón, si ustedes quieren, que era uno de sus alumnos, porque Sócrates no escribe nada. Sócrates desarrolla el primer y básico manual de política en la historia. De algún modo, es el padre de la política, pero sobre todo, es el padre, pongan atención a esto, de la ética. Pero no la ética como de ordinario la entendemos. Portarse bien, no hacer cosas malas. Esto, cuando la gente piensa que la ética es portarse bien y no hacer cosas malas, surge el idiota. Perdón que te lo diga, pero si tú piensas que eso es la ética, ya sabes a qué atenerte. La ética es, como la descubren los griegos, es junto con la política. ¿Y qué significa? Vivir en orden al bien común. Vivir en orden al bien común, pero para eso hay que pensar. Para eso hay que pensar. Ser capaz de pensar lo común, no solo lo tuyo, lo particular. ¿Qué significa idiota? Ayúdeme a alguien ahí, los que todavía están con celular, que ya son casi ninguno. Les agradezco, no sé si porque se fueron o porque han despertado y se han liberado, ¿no? Pero ayúdeme a alguien, por favor. ¿Qué significa idiota? Etimología de idiota, por favor. O sea, el idiota, el gran enemigo de la política. El idiota es el gran enemigo de la política. ¿Alguien lo encontró ya? A ver. Sí, bien, pero me interesa profundizar un poco más. Es cierto, es el gran enemigo de la política. El idiota, venga. ¿Tu nombre? Gabriel. Gracias, Gabriel, venga. Viene del griego que es idiotas y originalmente no era un adjetivo. Más fuerte, Gabriel, por favor. Fuerte, que te escuche todo el aula. Viene del griego idiotas y originalmente no era un adjetivo respetuoso. No significaba imbécil propiamente. Tampoco tenía ninguna relación con la inteligencia de la persona a la que se refiere. Se refiere a peculiar o personal. Peculiar, personal. ¿Alguien más? ¿Algo que no se haya dicho? Sí, dice, hacía referencia a un ciudadano privado, a alguien que se mantenía al margen de la vida pública y no era un erudito, participaba en asuntos de la comunidad. Súper, muchas gracias. ¿Tu nombre? Vianey. Dice Vianey, privado. Cuando a alguien le dicen, si tu novia te dice es que eres medio privadito, esto se acabó, ¿eh? O sea, esto se acabó. ¿Qué significa privadito? Privado. Idiota. Digo, estamos hablando etimológicamente, ¿eh? O sea, no me lo inventé yo. Es la etimología. Idiota. ¿Qué significa entonces idiota? El enemigo público. El idiota es el enemigo público. O sea, el enemigo ahorita en esta aula es el idiota. Y el idiota, la idiota, es el que, según Vianey, es el que es incapaz de pensar en los asuntos públicos. Entonces, ¿en qué piensa el idiota? No es que no piense, ¿eh? ¿En qué piensa? Díganmelo. En sí mismo. ¿Quién me dijo? Venga, gracias. El idiota es altamente ególatra. Es privadito. Solo puede pensar en lo suyo. No sirve para lo común. Habría que meterlo a un departamento y dejarlo ahí, ¿no? Porque no le da. Es idiota, no le da. Pensar en lo público implica mundo interior. Y no cualquiera, desafortunadamente, cuando estamos en una crisis política, es que estamos en una crisis antropológica, una crisis personal. Me voy transformando, en lugar de un ser político, en una especie de imbécil global, incapaz de salir de mí para resolver los problemas públicos. Ni siquiera sé cuáles son los problemas públicos, porque estoy privadito. Es el mentecato, el pequeñito de cabeza.
Solo es capaz de pensar en lo suyo. No es multitask, si ustedes quieren. No ve, no es capaz de salir de sí. Los griegos inventan una cosa que se llama el ágora. ¿Alguien sabe lo que es el ágora? Lo inventan arquitectónicamente. El ágora es la estructura de la ciudad, del corazón. ¿Qué es el ágora? ¿Quién me dice? Venga, búsquenlo mientras voy hablando y me alzan la mano. El ágora. Los griegos organizan toda la ciudad para anular a los idiotas, porque son el enemigo público. Si tú descubres que hay un enemigo público, ¿qué tienes que hacer? Pues organizarlo todo para echarlo fuera, ¿no? Porque es enemigo público. Tienes que organizarte. ¿Qué es el ágora? Venga. Gracias. Las antiguas ciudades griegas o plazas públicas. Más fuerte, por favor. Antiguas ciudades griegas, plazas. Es la plaza pública. O sea, cuando los griegos quieren ser libres, los atenienses van al ágora, a la plaza pública. Y ahí se habla de los asuntos públicos, se hace política, nos entendemos. Piensen, por ejemplo, en las familias. Las familias, hay asuntos familiares. ¿Y dónde se hablan los asuntos familiares? ¿En el antro? No, parece que no. ¿En la universidad? Parece que no. Los asuntos familiares de ordinario se hablan o en la cocina o en la alcoba. Es el espacio de gobierno. ¿Dónde se gobierna una familia? En la alcoba. El hombre es un ser altamente sexual. Es tan sexual como político. Esto es griego, ¿eh? Pero eso se los explico en otra ocasión. Lo hablamos de ello si quieren saber por qué el hombre es tan político como sexual. Pero la familia se gobierna en la alcoba. O a veces en la comida, ¿no? En el comedor. Es el espacio de gobierno. Es la plaza pública familiar. Bien. Pues el ágora es el espacio donde se habla de los problemas públicos, de los problemas comunes. Pero hoy las plazas públicas, el Zócalo capitalino, ahí nadie está hablando de los problemas públicos. Hay demasiado idiota ahí. Somos demasiado idiotas. Cuando vamos al Zócalo no hablamos de lo público. No hay espacios públicos. Públicos entendidos no donde todo el mundo puede ir ahí, gritar y bailar y hacer una feria. No, no estoy hablando de eso. Sino donde hablamos de lo público. Te pregunto, este es el termómetro de la idiotez. Siempre es bueno, ¿no? Uno autocriticarse, ¿no? Uno critica a todo el mundo, ¿no? Pues es bueno tener algo de autocrítica, ¿sí o no? Ahí te va el termómetro de la idiotez. Tienes un ágora personal. Tú tienes un ágora personal donde hablas y piensas sobre lo público. Hoy se cree que son las redes sociales, pero es un espacio muy pobre. Te voy a dar una pista. La cultura occidental desarrolló, ya no la griega antigua, sino el trasfondo cultural que nos trajo hoy hasta aquí. Desarrolló una ágora nueva, que no era la plaza pública. Se llama universidad. Por eso, el joven, es decir, tú, eres de los entes más políticos que existen. Porque hay un sitio que está creado, diseñado. Todo está dispuesto para que se piensen los problemas comunes. Se hable del narcotráfico, se hable del miedo y la desesperación, se hable de la apatía política, se hable de las fake news, pero de fondo, no desde un modo privado, sino público. Desafortunadamente las universidades están en crisis. Hay demasiado ruido en las universidades, desafortunadamente. Y entonces hay menos preocupación política por los universitarios, de parte de los universitarios.
Porque los profesores rara vez sabemos plantear preguntas poderosas. Rara vez sabemos provocar. Estamos también adormilados. También. Nuestra situación es muy compleja en la que vivimos. Pues Sócrates tiene 3 soluciones para la emergencia política. En realidad es un desarrollo muy rico. Pero voy a destacar 3 soluciones para salir de una emergencia política. Es decir, Sócrates es el que se enfrenta a los sofistas. ¿Cómo te puedes enfrentar tú a una cultura sofista, sofisticada, una democracia enferma? Porque eso es lo que hacen los sofistas, enfermar, son una especie de virus social que enferman. Por ejemplo, los medios masivos de comunicación hoy son altamente sofistas, altamente sofisticados. En lugar de concentrarnos en los problemas sociales, nos distraen. Estamos súper golpeados por tantas noticias. Hoy es muy difícil ver lo central. Es muy difícil, hay demasiada saturación y demasiada disfunción en la comunicación. Demasiada parcialización, demasiado privada la comunicación. Solo vemos un aspecto, pero no somos capaces de tener una visión global. Número 1, Sócrates. ¿Le sonará esto? Díganme ¿a quién le suena? Alce la mano. Solo sé que no sé nada. ¿A quién le suena esto? Bien, básicamente a todos. Solo sé que no sé nada. ¿Qué quiere decir Sócrates con eso? Los sofistas, ¿cómo detectas a un sofista? Pues una de las características es yo sé. Es el experto. Desafortunadamente en las universidades formamos expertos. Es un hándicap que tenemos en las universidades. Y entonces el universitario sale con un título que dice yo sé. Pues cuando tú veas a alguien que dice yo sé y te enseña su título, idiota. Rápido. Rápido. Porque hay una pérdida de visión global. A veces somos demasiado expertos. No tiene nada de malo ser experto. El tema es si ponemos nuestra expertise al bien común, al bien público. Es decir, si sabemos vincular nuestra área de expertise con lo común, con lo público. Porque si no, entonces somos privados. ¿Se ve? Sócrates dice, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo político? El diálogo. Cuando alguien dice, yo solo sé que no sé nada, lo que significa es que entra en diálogo. Como no sé, entonces, y este es método socrático, pregunto. Es síntoma de inteligencia preguntar. Pregunto. Pero no solo pregunto, me pregunto. Me pregunto. ¿Se ve la diferencia? Es decir, me conflictúo personalmente. Despierto. Preguntarse significa despertar. ¿Me siguen o no? Segundo, es decir, dialogar, preguntar. Si tú no quieres tener una relación con un idiota, los idiotas no preguntan. Hacen, actúan y entonces surge el idiota. Cuando uno dice, es que este es un idiota, es que no me consideró. No me consideró, no me tomó en cuenta, ¿vale? Segundo, Sócrates se pregunta, entre esas preguntas se pregunta, ante la injusticia, ¿quién sufre mayor injusticia? ¿Quién la padece o quien la comete? En un asesinato, por ejemplo, ¿quién sufre mayor injusticia? ¿El asesinado o el asesino? Es una pregunta que se hace Sócrates. No la da por resuelta. Se la pregunta. Y entonces se responde. ¿Quién la comete? Quien la comete sufre mayor injusticia. Porque se hace a sí mismo injusto. Se hace a sí mismo injusto. Es decir,
es mejor morir que hacerse asesino. ¿Lo ven? Es decir, lo más importante no es lo que está allá afuera, lo que queda allá afuera, la exterioridad, el resultado, sino adentro. Lo que está diciendo Sócrates con esto, en términos políticos, es que la política, atención a esto, no es un resultado. Lo más importante de las elecciones próximamente, me parece, díganme ustedes si no, lo más importante no es quién va a ganar, sino cómo va a gobernar. Es decir, lo que va a pasar de facto en esos 6 años. Y nosotros podemos proyectar y decir, si gana fulano, si gana fulana, va a pasar esto. Lo más importante no es quién va a ganar, sino si nos va a obedecer. Esta es la pregunta. Oye, pero ¿por qué dices si nos va a obedecer? Es un poco violento. No, esa es la democracia. Bienvenido al juego político. La democracia consiste en que nuestros representantes y nuestros funcionarios nos obedecen. Es decir, somos patrones. A menos que estemos en crisis, que estemos agachados, atolondrados, dormidos. Pero la pregunta no es el resultado. Estamos muy preocupados y los medios de comunicación y todo mundo, los analistas, ¿quién va a ganar? Y a lo mejor ustedes ahora que pasemos a un breve coloquio, me preguntan, oye, ¿quién va a ganar? Lo importante no es quién va a ganar, que tiene su importancia, no digo que no. Lo importante es, ¿nos va a obedecer? Claro, la respuesta está dada si somos idiotas. ¿Ustedes creen que si somos idiotas nos van a obedecer? Es decir, ¿hay músculo social? ¿Hay libertad social? Tercera clave socrática. Tercera clave sobre la democracia. ¿Cómo revivir una democracia? La segunda, Sócrates nos dice, no te preocupes tanto por el resultado, sino haz de la política una forma de vida. No te dediques a ir a votar cada 6 años, sino conviértete en un político. Pero no un político de la clase política, sino un ser que va al ágora, un ser que habla de los asuntos públicos, que se involucra, que se compromete, que despierta. ¿Me siguen o no? Y por último, Sócrates era un gran amigo de los jóvenes. Y eso molesta mucho, mucho a los sofistas, que eran la clase política que empezó a gobernar Atenas. Le repatea a los sofistas que Sócrates se le empiezan a pegar un montón de jóvenes. Lo iban siguiendo por todos lados. Y entonces lo acusan de corrupción, básicamente lo que hoy sería corrupción de menores. Lo acusan de corromper a la juventud. Es un corruptor de la juventud, los está echando a perder, porque los está haciendo pensar, los está despertando, los está empoderando, los está haciendo políticos, los está liberando de la estupidez. Y entonces lo declaran culpable y lo condenan. ¿Alguien se acuerda que lo condenan? Venga, hay que leer. El mundo griego tiene mucho que ofrecer, no solo esto, tiene mucha riqueza. Le dan una doble sentencia. Le dicen, elige o beber un veneno, la cicuta, o marcharte de Atenas. Y Sócrates bebe la cicuta. ¿Por qué? Porque marcharse de Atenas significa, él lo sabe muy bien, convertirse en un idiota.
¿Se acuerdan del idiota que hablábamos, no? El que metemos en un departamento y lo dejamos ahí aislado, ¿no? Es el idiota. O sea, si tenemos un idiota, que se salga del aula, ¿no? Idiota no significa inteligente o no, ¿se acuerdan? Sino si está abierto o cerradito. No saben más que otros, pero ¿estás abierta? ¿Estás abierto? Es decir, ¿eres capaz de pensar en lo público? Sócrates dice, prefiero morir antes que dejar de ser político. Lo que está en juego hoy, me parece, en México, es si tú vas a despertar. ¿Y qué estás dispuesto a hacer para despertar? Y atención, nadie despierta solo. Nadie despierta solo. Es decir, despertar significa, como Sócrates, despertar a otros. Entrar en diálogo. Atreverte a hacer universidad. Atreverte a hacer política. Y el primer paso, un primer paso, es ir a votar. Pero no ir a votar, no aventar la piedra y esconder la mano, sino salir a votar y hacerte responsable de lo que votaste. ¿Qué significa hacerte responsable? Mandar. Y para mandar hay que organizarse, porque nadie manda solo. Hay que organizarse. Estamos ante el reto hoy de organizarnos. Oye, pero organizar todo el país. No, organízate aquí en la universidad. Hazte poderoso, hazte fuerte. Atrévete a dejar de hablar de estupideces y habla de los asuntos públicos. Y para eso tienes grandes aliados, que son los profesores. Pero hay que provocarles. Hay que irles a buscar, hay que sacarles de su oficina y ponerlos en la plaza y discutir los grandes asuntos, porque hay mucho que decir. Me parece que ese es el problema entre yo y las elecciones, precisamente. ¿Cuál es el asunto entre tú y las elecciones? Si vas a despertar. Y si vas a despertar a otros. Bien, pues les agradezco y abrimos un pequeño coloquio. Si tienen algo que decir, algo que comentar, algo que preguntar. Me interesa mucho saber cómo se sienten, qué es lo que piensan, cómo ven la situación. Tenemos otro micrófono. Ven. Gabriel, ¿verdad? A ver, Gabriel, ahí va el micrófono. Si me ayudan, vamos a mover el micrófono ágilmente. Pregunta y viene el micrófono de vuelta. Venga, Gabriel. ¿Se escucha? Yo tengo una pregunta. Actualmente pues tenemos una ley que es la veda electoral, ¿no? Sí. ¿Cómo se podría aplicar esta ley en las redes sociales y evitar lo que crea el algoritmo en las redes sociales? Prácticamente te encierran en una burbuja, tus propios ideales, tus propias ideas que tú tienes, solamente lo que tú piensas que es correcto es lo único que te va a aparecer y lo otro se bloquea automáticamente o tú lo bloqueas manualmente, incluso el compartir contenido. ¿Cómo se podría aplicar en este caso la veda electoral, tanto para nosotros los jóvenes, o sea, de que no haya promoción política durante este tiempo y también evitar caer en este sesgo que hay, que es el algoritmo? Sí, muchas gracias, Gabriel. Antes de que me pasen el micrófono, explícanos, Gabriel, Sí. ¿qué es eso? ¿Qué es la veda electoral? Pues prácticamente es un periodo de tiempo donde pues prácticamente ya ningún partido puede hacer promoción, ni tampoco puedes tú decir, por ejemplo, hacer campaña sobre algún político, porque la gente tiene que pararse y pensar sobre la decisión que van a tomar, qué candidato van a elegir y pues prácticamente tomar una decisión. Muchas gracias. Si me ayudan con el micrófono. Por aquí, mira, rápidamente. Gracias, Gabriel. ¿Se entiende la pregunta? La pregunta la voy a llevar a mi terreno, porque tiene como dos terrenos. Un terreno sofista y un terreno político de fondo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con la veda? Es decir, la ley y las estructuras políticas buscan
que tengamos un momento de reflexión ante la situación estupidizante, que pensemos el voto. Se suele decir, oye, un voto pensado, un voto razonado es el que necesitamos, no el acarreo, no la manipulación. ¿Se ve? Estamos ante ese reto. ¿Cómo sé yo que no estoy siendo manipulado? ¿Realmente conozco a los candidatos? Y no solo pensemos en la presidencial, sino es una elección gigante. Todos nuestros representantes, muchos funcionarios van a salir de esta elección. Y claro, no es fácil hacer un voto razonado. ¿Cuántos de nosotros sabemos, conocemos, hemos visto el perfil y seguido la trayectoria de todos los representantes que vamos a votar? Yo pregunté y dije, oye, ¿cuántos de ustedes van a votar? Y básicamente todos levantaron la mano, lo cual me encanta. Les agradezco en nombre de México esa actitud. Pero ese es solo un primer paso. ¿Nos vamos a hacer responsables del voto? Esto es lo que decíamos, ¿no? Este es como la invitación, el mensaje de fondo. ¿Me voy a hacer responsable de mi voto? Es decir, voy a mandar. Y para mandar hay que hacer un voto razonado. Es decir, hay que conocer a los representantes. Esto como primer paso. Pero no solo hay que conocerlos, sino que hay que hablar sobre ellos. Porque si no surge el idiota. Cuando yo creo que sé sobre este representante, surge el idiota. Yo creo que sé. No, entra en diálogo, confróntate. Habla con tus profesores, sácales lo que piensan, a tus familiares. Entra en diálogo, haz política. Eso significaría un voto razonado. Bien, sin embargo, como vivimos en una sociedad altamente tecnificada, una democracia altamente tecnificada, ¿cuál es el problema con la veda? Que pensamos que el voto razonado se consigue limitando el discurso político un tiempo previo. Es decir, prohíbo a los actores políticos que sigan en campaña para que nos dejen pensar, ¿no? Que nos dejen de taladrar la cabeza. Bien, o sea, vale. Pero eso no garantiza que pensemos. Es decir, pensar es un acto muy libre. Es una responsabilidad tuya. Decíamos, ¿cómo sé que estoy en crisis? Cuando hay algo que me corresponde hacer que si yo no hago, nadie más va a hacer por mí. Y eso, antes que cualquier otra cosa, es pensar. Si tú quieres que te den lo pensado, ya sea los medios de comunicación, tus familiares, tus profesores, tus amigos, pues entonces surge el idiota. Estoy ante el reto de pensar. Entonces, ¿qué te diría yo? La libertad está más allá de la norma y de la ley y de los instrumentos técnicos para conseguir el voto razonado. El voto razonado está aquí en la universidad. Aquí está el voto razonado. No me hace falta una veda para razonar mi voto. ¿Alguien más? Alza la mano, alguien que quiera hacer un comentario. Acá tenemos uno. ¿Alguien más por acá? Venga, gracias. Hola, buenas tardes. Esta a lo mejor es una pregunta que va más especializada al campo de estudio que tiene la filosofía de los griegos. Es sobre saber cuál es su opinión acerca de si la democracia contiene por sí misma ciertos elementos que lleguen a crear a esta persona idiota por el hecho de cómo funciona el sistema. Y yo me baso en esto porque en algún lugar llegué a leer algo acerca de un personaje que se llama Aristófanes. Y Aristófanes es justamente un crítico de la democracia. Y varios puntos que me recuerdo en este momento que Aristófanes hizo en contra de la democracia es que la democracia hace que las personas tengan ese sentido de valor en el Estado, que cada persona vale, y por ende esa persona se siente merecedora de ciertos derechos, por ejemplo, al compararse a una jerarquía. Entonces, digamos que en los griegos existía la aristocracia, pero no todas las personas eran aristócratas. Y muchas de esas personas querían rebajar probablemente inclusive económicamente a las personas aristócratas porque todos eran iguales. Entonces era una mentalidad igualitaria que surgió a través de un sistema democrático.
En alguna clase de aquí en la universidad llegamos a ver cómo las democracias llegaban a tornarse comunistas, y después de comunistas llegaba a otro punto que era casi como un proceso natural. Entonces, en pocas palabras, quiero saber si usted piensa que la democracia por sí sola puede entrar en crisis. Entrar en crisis. Ajá. Gracias. ¿Tu nombre? Jesús Vega. Gracias, Jesús. Bien. Efectivamente, hoy hay bastante decepción sobre la democracia. O sea, se piensa que, me parece que está entre dos polos. Está idealizada, por un lado, y por otro lado, hay mucho pesimismo sobre la democracia. Y tanto una cosa como la otra conduce, a mi gusto, al abstencionismo. No solo al abstencionismo electoral, sino al abstencionismo político en general. Entonces, ciertamente, y los griegos en este sentido llevan el liderazgo, formularon que la crisis de la democracia se constituye como demagogia. Y hoy, ciertamente, cuando decimos que tenemos una democracia enferma, pues tenemos una demagogia, ¿sí? Una crisis popular. O sea, ¿dónde radica la demagogia? No en los políticos. Cuando uno piensa que el problema son los políticos, estamos fritos. Cuando tú eres dueño de una empresa y crees que el problema son tu staff, estás equivocado. O sea, a ti te corresponde intervenir. El que tiene el problema es el pueblo. El que tiene el problema somos cada uno de nosotros, que no nos hacemos responsables de nuestra acción política. Aventamos la piedra y escondemos la mano, ¿se ve? Claro, pues estamos conduciendo lo público a la deriva. Entonces, ¿la demagogia tiene una tendencia a la crisis? Sí, como la tienen todos los sistemas políticos. Oye, ¿y cuál es el mejor sistema político? El mejor sistema de gobierno. Pues nos corresponde a nosotros descubrirlo. O sea, precisamente se descubre en política. Y un gran enemigo en este sentido, un gran aliado de los sofistas, es el gigantismo. Es decir, cuando los problemas no se resuelven y no se abordan en comunidad, en una comunidad donde nos conocemos, nos miramos a los ojos y por lo tanto nos hacemos responsables, entonces cuando hay un gigantismo, lo que surge es el anonimato. Y el anonimato me parece a mí que es uno de los grandes enemigos de la democracia contemporánea, porque me permiten aventar la piedra y esconder la mano. Yo, por ejemplo, me parece que es un error el voto secreto. La verdad, me parece que eso es un error. ¿Cómo que voto secreto? Me hago responsable y lo digo por todos los pasillos. Yo voto por fulano y me hago responsable de lo que voto. Porque si no, entonces entiendo que tiene su peligro hacerlo público, pero sobre todo tiene una ventaja, que es la responsabilidad. Me hago responsable de lo que voto. Si tú en una asamblea de estudiantes haces voto secreto, pues quién sabe quién nos gobierne, ¿no? Aquí el que vota gobierna. Por eso me parece a mí que hay que romper, es un gesto mínimo el del voto secreto, pero lo que hace el voto secreto es democracias gigantes. No, necesitamos ser capaces de resolver los problemas públicos de la comunidad. Porque yo aquí me puedo hacer responsable, ¿no? Se suele decir en los barrios: sé dónde vives, vato loco. Yo sé dónde vives. Esto es pura política. ¿Por qué es pura política? Saber dónde vives. Porque te puedo hacer responsable. Tú me fallas y yo sé dónde vives, no me falles. Pero no sabemos dónde viven los políticos. Y entonces no podemos ir a su casa y decirle a su mujer o a su marido y a sus hijos: su mujer, su marido es un ladrón, es un corrupto, no está votando por nuestros intereses. Claro, cuando eso sucede, gobiernas, porque sé dónde vives, vato loco. ¿No? Si no sé dónde vives, es como el chiste universitario, el típico chiste universitario. Están así en un aula como esta, el típico examen
final de la universidad, un examen estatal que viene del gobierno federal, y entonces pues llega un profesor en turno que le encargan poner el examen, reparte los exámenes, y entonces cuando llega cierta alumna, cierto alumno, le dice el profesor: copiaste. Y el alumno le dice: pero usted sabe quién soy yo. No me importa quién seas. Copiaste y te voy a reprobar. Ah, usted no sabe quién soy yo. Pues entonces, y levanta el bonche de exámenes y mete su examen en medio. Hasta luego. ¿No? Porque usted no sabe quién soy yo. No importa si soy corrupto, si copié, porque usted no sabe quién soy yo. Si ese profesor que le toca hacer el examen masivo y que lo pusieron en turno supiera quién es, no cabe ese truco, no cabe esa chapuza, ¿se ve? Bien, ¿algún otro comentario? ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento? Tenemos a Gabriel. Venga. También me critican mucho por comparar, por ejemplo, la democracia mexicana con la suiza. Yo digo, incluso la estadounidense es una peor democracia que la mexicana o la suiza. ¿Por qué no se hace democracia como en Suiza, donde no haya... O sea, ¿por qué tenemos que elegir a alguien para que elija por nosotros, gastando miles de millones de pesos y dólares, cuando nosotros mismos podemos elegir directamente? Gracias, Gabriel. Voy a decir algo políticamente incorrecto. Hoy me parece que para hacer política, y esto los jóvenes tienen más talento que los mayores, que los viejos, hay que ser políticamente incorrectos. Si tú quieres hacer política, hay que ser políticamente incorrecto. ¿Qué significa esto? Pues el problema de la democracia mexicana, ¿saben cuál es? Los mexicanos. Digo, esto ahora lo dije políticamente incorrecto, pero ya lo había dicho antes. Nosotros. Ah, es que si me traes a los suizos va a funcionar la... Pues sí, suponiendo que la democracia suiza funciona. Pero es que corresponde a los mexicanos, esto es la democracia, decidir el modo de organizarse y gobernarse. Hoy, por ejemplo, en las empresas, esto es global, en las empresas hay un exceso, un abuso de consultoría. Hoy todo el mundo quiere ser consultor. ¿Qué significa ser consultor? Aventar la piedra y esconder la mano. No digo que no sea válido ser consultor, pero cuando ves proliferación de consultores, sospecha. Porque llega alguien ajeno a la organización a decirte qué hacer. No, ¿quién debe de gobernar la universidad? ¿Qué es la universidad? La alianza, la sociedad de profesores, el ayuntamiento de profesores y estudiantes. Por eso se dice autónoma, pero desafortunadamente con frecuencia no lo es. Y no lo es porque los profesores y los estudiantes estamos dormidos. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Gracias, allá atrás. El micrófono allá atrás, por favor. Acá atrás, acá atrás. Tu nombre, por favor. Es Martín. Gracias, Martín. Sí, cuéntanos. Yo ahorita pues analizando todo esto, la verdad me agrada bastante el punto que se está tocando ahorita, porque yo creo que es verdad, o sea que ahorita más bien estamos en una demagogia que o sea se nota porque en realidad la democracia ya no está siendo aplicada. O sea, la democracia ya... Yo creo que la mayoría de los mexicanos ya estamos impuestos a lo que nos den, siendo que, pues como usted dice, la democracia viene del poder del pueblo. Y el pueblo es el que debería de tener la voz y la cara de lo que está pasando en el país. Yo creo que esto regularmente pasa porque realmente nadie quiere dar la cara. O sea, y hasta aquí, en la misma democracia de la universidad, yo he tenido compañeros que dicen, no, pues vamos a hacer esto y esto. Pero en el momento que ya se dan cuenta de los percances...
dicen, ay, mejor me espero o mejor no lo hago. Pero yo creo que esto es fundamental para que Bueno, yo creo que esto es fundamental para que pues una democracia se ejerza, es que pues nosotros tengamos la valentía pues precisamente de hacer valer de hacer valer nuestra voz, y no tener miedo a las consecuencias, sino que precisamente ser agentes de cambio. Por eso esta plática me parece tan correcta, porque ahorita ya todos están cómodos en sus celulares precisamente. Y bueno, en mi caso yo soy religioso, y Dios en la Biblia habla sobre no tener miedo a la muerte, porque esto nos hace aventurarnos a precisamente ver por el bien común, y así tomar decisiones fuertes que realmente cambien la perspectiva. Y pues por eso yo pues estoy totalmente de acuerdo con esta plática, y siento que pues ayuda bastante a la comunidad estudiantil y a los jóvenes en general. Gracias. Gracias por el comentario. Me parece que estar de acuerdo, por ejemplo, con esta plática, lo que significa, más que estar de acuerdo con lo que yo digo, estoy de acuerdo en que voy a pensarme la política, ¿no? Es decir, más que estar de acuerdo con lo que alguien dice, voy a pensarme la política. Y pensar la política significa preguntarse, hacerse preguntas, entrar en diálogo, hacerse responsable por lo que uno hace, ¿no? Y me quedo con dos claves que dijiste, que ahora en la charla no pude desarrollarlas, pero son muy relevantes, que es el miedo y la religión. El miedo es estructural en la política. El padre de la política moderna es Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes, bueno, esto es discutible, ¿no? Podríamos decir también Maquiavelo, pero creo que es aceptable decir Thomas Hobbes. Y es el padre del Estado moderno. Y Hobbes dice en su autobiografía, él tiene una autobiografía, no sé cuántos de ustedes aquí tienen un diario, por ejemplo. Él dice en su diario que, dice, el miedo y yo nacimos gemelos. Mi madre nos parió prematuramente como a un aborto al ver desembarcar la Armada Española en las costas de mi pueblo. Es decir, del susto, yo nací como fruto del susto de mi madre. Y por eso el miedo y yo somos gemelos. Lo que nos está diciendo Hobbes ahí es la antropología que él tiene para sí. ¿Y cuál es la antropología? Que el hombre es miedoso por naturaleza. Y esa antropología da lugar a una teoría política. Si yo soy miedoso, es decir, si te tengo miedo a ti y a ti y a ti y a cada uno, entonces el hombre es el lobo del hombre. Esto es Hobbes también. El hombre es el lobo del hombre. Es decir, estamos en el bosque, en la selva, en un lugar extraño, y hay que cuidarse las espaldas. Esto es la política contemporánea. Hay que cuidarse las espaldas. Porque lo que nos mueve es el miedo. Y si tú tienes miedo y yo también, nos podemos hacer mucho daño. Entonces él inventa una solución para esa teoría que tiene, esa comprensión de sí mismo. Y la solución es crear a algo o a alguien que genere más miedo que el que tú me generas a mí. Yo a ti te tengo miedo y tú a mí. Pero si soy capaz de crear algo que genere aún más miedo, entonces nuestro miedo va a disminuir. Todos aquí somos lobos, según Hobbes. Pero si de pronto entra un león por esta habitación, tal vez nos unamos. Este es el planteamiento de Hobbes. Y entonces él propone la creación del Leviatán, del Estado. El Estado como un gran monstruo. ¿Qué es un Leviatán? Un monstruo que monopolice el poder y la violencia. Claro, esto es muy interesante, es muy útil. Sin embargo, tiene un problema de fondo que nos adormece a todos. Es decir, tenemos un Leviatán, un Estado muy poderoso que monopoliza el poder, y entonces eso nos ayuda a tener paz, a reducir la conflictividad.
Sin embargo, nos adormila, porque ya tenemos un Leviatán que resuelve los problemas. ¿Quién es el encargado de resolver los problemas hoy? El Estado. Hoy el narcotráfico, el Estado. La corrupción, el Estado. La indiferencia, el Estado. ¿Quién es el responsable de todos los problemas? El Estado. ¿Y quién es el que los tiene que resolver? El Estado también. Y yo soy un venadito. ¿Me siguen? Este es el problema con el miedo. Y la religión es especialmente relevante porque hay un problema más de fondo que el miedo hoy en día, que es la desesperanza. Hoy tenemos muy poca esperanza porque el político en turno viene y nos vende falsas esperanzas. Y entonces ya no tenemos esperanza, por eso no participamos. Pues la religión es una fuente de esperanza. No es un espejismo, puede serlo un espejismo, una religión corrompida o deformada, puede serlo. Pero el hombre es un ser genuinamente religioso. Y el más allá es una respuesta a muchas preguntas, pero no porque las dé el más allá, sino porque me empuja a moverme hacia adelante. Este es un valor político de la religión. Me empuja a no conformarme con la situación, a salir de mi situación, de mi conformismo, de mi adormilamiento. Bien, espero que te sirva. Gracias por el comentario. Tenemos aquí otro comentario. No sé si se nos va acabando el tiempo, pero adelante, con todo gusto. ¿Tu nombre, por favor? Aquí. Me llamo Yaret. Realmente me agradó mucho la charla. Me gustó mucho todo lo que explicó. Tengo dos opiniones. Una muy buena, me fascinó realmente el diálogo que maneja. Y pues, ¿cómo explicarlo? Entendí cada una de las cosas que dijo, que fue sobre la política. O sea, todo eso nos dio a entender a nosotros los jóvenes que es importante que votemos, lo cual sí, es bueno que tengamos este tipo de pláticas. Hace unas semanas yo estuve hablando con un compañero que era Martín, hace poco participó, y fue que yo decía, es que los jóvenes no estamos muy interesados en eso. Y yo incluso soy una persona ignorante con eso. Yo me sentía muy afectada y me siento aún afectada por no saber por quién voy a votar, porque sé que es mucho de informarse. Sé que vienen y nos dan pláticas, pero también nos saturan. O sea, yo, joven, puedo decir a mi opinión que me siento saturada con políticos, Claudia Sheinbaum, o sea, todo eso me siento muy al punto que me canso y lo dejo. Y luego me vuelve a dar como esa ansiedad. En lo personal, a mí, yo le preguntaría a usted, porque usted dijo, pregúntenle a maestros, y le pregunté a maestros, y me dio más conflicto, o sea, obviamente respetando su opinión, ¿no? Porque no sabía por dónde irme. Aquí también hablo un poquito por los jóvenes, que es que entiendo que nos den pláticas, pero también vienen y se paran y nos dicen cosas, y es como si nos hablaran en chino. Necesitamos como que nos digan, miren, esto es así, esta propuesta es así, porque si no, nos agobiamos, nos distraemos, agarramos el teléfono, porque somos así. O sea, no sé por qué, que sí hay que mejorarlo. Somos, yo también soy, o sea, yo también soy. Entonces, en conclusión, ¿usted qué me recomienda a mí? O me diría, ¿sabes qué, Yaret? Ok, ya sé qué pasa en México, ya sé de la corrupción, ya entendí. ¿Qué me aconseja para yo hacer ese cambio, ese granito de arena? Decir, por algo se empieza, Yaret. O sea, aquí es mi pregunta y yo me dirijo hacia usted como un consejo. Gracias, Janet. Pues es una pregunta difícil y comprometedora, ¿no? Que en este contexto se torna más difícil. Gracias por hacer preguntas difíciles. Se torna más difícil porque no nos conocemos. Me gustaría conocerte para poder no darte una respuesta masificada, pero algunos criterios creo que te puedo compartir, que son criterios para mí. La política es la ciencia de la resolución de problemas de largo plazo. Si uno busca respuestas de corto plazo, la política se viene abajo. Se viene abajo. Es decir, tú piensa cuando votes, no pienses en el corto plazo, porque el corto plazo es el terreno del miedo. El corto plazo es el terreno del miedo en las relaciones interpersonales, en la universidad, en la familia, en los negocios. El corto plazo es el terreno del miedo. Hay que pensar en el largo plazo. Es decir, más que jugarme
pensar que todo se juega en esta elección, eso es una enfermedad mental. Los que ya tienen más años aquí saben que las elecciones van y vienen. Y ahí estamos. Es decir, ciertamente influyen, pero el corto plazo hay que atreverse a pensar en corto plazo, y eso significa esperanza. Quien está desesperado piensa en el corto plazo. Quien tiene esperanza se mueve hacia el largo plazo. Es decir, ¿qué voy a comunicar con mi voto? Por eso yo decía, más que quién va a ganar, ¿qué estoy comunicando yo con mi voto? Y si me hago responsable del voto. Segundo, entender la política como una forma de vida. Y tiene que ver con lo mismo, hay que ser pacientes. Es decir, si tú me preguntas, yo estoy en la misma perplejidad. Y la verdad, tus profesores también. Unos más y otros menos. Pero el asunto es complejo, no, la política no es de soluciones fáciles, y por eso se tiene que apostar a largo plazo. Si se apuesta al corto plazo, uno se mueve por el miedo y se equivoca, y vienen los llamados efectos colaterales. Entonces hay que atreverse a hacer de la política una forma de vida, y eso no es de un día para el otro. O sea, convertirse en un ente político, en un ciudadano, es una tarea de largo plazo. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que me corresponde hacer a mí? Que si no hago yo, nadie más va a hacer por mí. Y entonces de ese modo reduces la perplejidad. Porque si tú quieres resolver todos los problemas de México, claro, te quedas apantallada, perpleja. Pero hay unos problemas de los cuales eres responsable. Por ejemplo, del diálogo en la universidad. Eso es algo que tú hoy puedes hacer. Generar espacios, invitar a tus amigos, así como lo haces con Martín. Oye, voy a organizar una tertulia política. ¿No? Perdón aquí por el comercial, pero pensar va acompañado de un buen vino. Así lo pensaron los griegos. Tómense unas cervezas, tómense una buena copa de vino y piensen, hagan tertulias universitarias, confabulen. Dice el Papa Francisco, dice hoy una cosa que a mí la verdad me cae bien. Dice, hagan lío. Hay que hacer lío, hay que ser políticamente incorrectos. Eso es lo que te podría decir. Ahora, el caso concreto te corresponde a ti, perdón, pero te corresponde a ti. O sea, yo no estoy en tu situación. De entrada, yo vivo en una ciudad muy distinta a la tuya. Aunque somos de Chihuahua, y eso ya es mucho, estoy en otra situación. Entonces, corresponde a cada quien pensar su situación en diálogo con los demás. Hay que hacer equipos, organizarse, ¿no? Bien, no sé si cabe otro comentario, alguna otra pregunta. Yo encantado, pero no sé cómo andamos de tiempos. Aquí Vanessa, ella me da el criterio. Gabriel alzaba la mano, pero sí. Sí, ya terminamos. Bien, pues les agradezco mucho por su paciencia, por su tiempo. Cuenten conmigo, si alguien quiere mi contacto, se lo pueden pedir a Vanessa con todo gusto, sin problema. Estoy muy abierto, tanto para los estudiantes como para los profesores. Gracias por la paciencia. Agradecemos al ponente, doctor Alberto Vargas, por su preocupación y deseo de querer generar interés por un cambio político a nosotros, los jóvenes. A continuación le entregaremos un reconocimiento. Si gusta pasar aquí a un lado. El reconocimiento dice lo siguiente. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga al presente una constancia, doctor Alberto Vargas, por su participación en la conferencia Las elecciones y yo, el día 24 de abril del 2024. Firma nuestro director Mario Alberto Duarte Bustillos. Muchas gracias. Gracias a todos. Qué amable. Vanessa, muchas gracias. Omar, muchas gracias.
Bien, perdón que dé el aviso al final, pero USEM, aquí está el presidente de la USEM Ciudad Juárez, la Unión Social de Empresarios de México, nos invita, o los invita a ustedes, voy a dar un seminario completo de filosofía política, y ellos ofrecen las becas para ese seminario. Entonces, si alguno está interesado, pues puede acudir a USEM para pedir pues su participación. Estaría encantado de tener un diálogo ya más cercano, más complejo, más rico en las futuras semanas. Sí, el título de ese seminario es Antropología de la Acción de Gobierno, y es un seminario pues para entender el cómo organizarnos, cómo pensar en político. Sería una aproximación de lo que hemos hablado, pero mucho más desarrollado. Bien, pues muchas gracias. A sus órdenes.